En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos, a este domingo de la semana 26 del tiempo ordinario. El Señor hoy nos va a hablar de la necesidad de ser coherentes en lo que es la boca y lo que es nuestras acciones. Pidamos al Señor que esta coherencia se realice siempre para el bien y para el Señor y su reino. Presentamos al Señor las intenciones a nuestros difuntos: María Cristina Guerra en su primer año, Ramfi Lara Román, Edith García Celedonio y Juana Victoria Martínez en su primer año de fallecido. También presentamos la salud de Natalia Ávalo y de Carlos Bordas. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor. Cerremos nuestros ojos y reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios En lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, Solo tu Altísimo Jesucristo. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios.
Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes, con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por envidia ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él contestó: voy enseguida, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepienten ni les creen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. La primera lectura hay que contextualizarla para poder entenderla bien. Esto dice el Señor. Ezequiel está hablando de parte de Dios, Dios que se está quejando. ¿Qué está pasando? Está pasando que el pueblo Judá, el reino que había quedado, porque el reino del norte había sido llevado por los asirios, el reino del sur, Judá, había quedado. Mandaron profetas diciéndole: compórtate bien, guarda la alianza, si no, no será mi pueblo, atención. Y no lo hicieron.
profetas que fueron a denunciar lo que estaba pasando. Llegan los babilonios, destruyen todo, y como niños malcriados, pero no es justo el proceder de Dios. ¿Cómo que no es justo? Y ahí Dios es que está diciendo, pero ¿cómo que? ¿No será ustedes? ¿Es injusto mi proceder o es el proceder de ustedes el que es injusto? Y recuerda toda la alianza. Y recuerda, no es cuando el justo se aparta de la justicia, comete la maldad y muere. O sea, los signos de muerte, de la pérdida de la tierra, forma parte de el haberse alejado de Dios. Dios está advirtiendo a su pueblo, conserva a Dios, ama al Señor con todo tu corazón, guarda la alianza. Si de veras guardan la alianza, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y la violentaron, la infringieron la alianza, la rompieron completamente. Y todavía se quejan entonces. O sea, es alguien que es capaz de romper una alianza y después pretender que ella siga. Yo creo que a lo mejor eran dominicanos, no, broma. Pasa mucho entre nosotros, los latinos pasa mucho. Que nosotros nos ponen una regla, la rompemos y todavía exigimos que todavía peleamos por ella. Y el Señor aquí está diciendo, ustedes eran un pueblo llamado a la santidad y se apartaron de Dios. Eso es lo que ha pasado. Cuando el malvado se convierte en la maldad y practica el derecho, él salva su vida. O sea, que ¿de qué vale comenzar bien y acabar mal? Entonces, si el malvado se convierte, vive. Pero si el justo de repente se tuerce en el camino, se pierde. Hay unas sectas protestantes que decían, que lo contradice esto mismo que está aquí. Decían que si aceptabas a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida, aunque te volvieras un pecador, tú eras salvo porque habías declarado a Jesús Salvador un día en tu vida, aunque ahora estuvieras en el pecado. Eso absolutamente no es así. Morir en Cristo es resucitar en Cristo. Por eso es la vida. Es cómo se vive la vida, no cómo se dice un día con la boca una cosa, sino realmente vivirla de corazón. Eso es lo que da vida y eso es lo que augura la vida eterna para todo aquel que cree. No solo el que dijo una vez que cree, sino el que cree realmente y muere como aquel que cree. Y entonces el Señor Pablo aquí está hablando, invitando a los filipenses a que tengan alegría. Ustedes quieren darme alegría, ámense los unos a los otros, manténganse unánimes, concordes con un mismo amor, no obren por envidia ni por ostentación, guíense por la humildad. Después va a seguir, miren a Cristo cómo lo hizo, pero obren así es como me darán a mí la alegría. Y esa es la gran tristeza de Dios cuando ve en la iglesia en la cual Dios ha repartido el Espíritu Santo y los dones y carismas, y cada uno quiere por ostentación alardear de sus carismas, dividir a los demás y cosas por el estilo. El otro día estaba corrigiendo una comunidad y fue peor todavía, creó todavía más división, porque cuando usted no quiere unirse, no hay manera. Por más que usted diga amén, se va a decir no, como un niño malcriado que no quiere reconciliarse con el otro. Y por eso entonces pedirle al Señor que no se cierren en sus propios intereses, busquen en los intereses de los demás. Qué cosa más bella esta, qué cosa más hermosa cuando uno es capaz de entrar en una vida cristiana sin pensar en el criterio propio, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo creo que se debe hacer. Entrar para dejarse enseñar, para ser humilde y sobre todo para entrar en un camino en donde me digan lo que estoy haciendo mal, para corregirme. Eso sí es difícil. Hay un proverbio, hay un dicho dominicano que dice, ahí es donde la puerca retuerce el rabo. Que cuando a usted le dicen por dónde que usted está fallando y usted dice, ay no, ese no sirve, esa persona tiene problemas. Si me corrige, esa persona tiene un problema. Y va donde otro. Mire, hermano, mire, yo creo que usted miró la nariz para acá. Entonces le dice, mire, yo creo que él tiene problemas porque está corrigiendo a la gente. O el director espiritual, eso no me entiende a mí, porque yo no viro por esto la nariz, sino que... Y así, en esa manera, es difícil.
entrar en un camino cuando yo no quiero dejarme corregir o cuando yo no pienso obedecer. Entrar en un camino, en una comunidad donde hay estatutos, donde hay reglas, donde hay normas y donde yo no soy capaz de quererlas vivir, atento a una libertad que digo, no, yo tengo que ser libre. Yo quiero entrar en esta comunidad que tiene normas, pero yo quiero ser libre. Yo quiero ser cristiano, que tiene exigencias, pero yo quiero ser libre. Sí que está buena la cosa, ¿verdad? De usted decir de boca y después de corazón y de vida, usted es otra cosa. Entonces el problema está aquí en aprender a encontrar esa coherencia que el Señor quiere entre lo que decimos y lo que hacemos. Y si yo digo que soy cristiano, yo tengo que actuar como cristiano. Si yo digo que soy cristiano, católico, yo tengo que creer, profesar, enseñar a los demás, decir y promover lo que es católico. Y eso es así. Si a los que no son católicos, nada hay que decirles. Si hay alguien que está escuchando aquí, de repente se sentó en la misa a escuchar y no es católico, a él no le digo nada en el sentido de que le pido a Dios que lo bendiga y que lo ayude. Si quiere un día ser católico, bienvenido. Pero nada de esto es exigencia para él. Pero para el católico, sí. Para el católico es una exigencia vivir una vida conforme a lo que uno se supone que uno cree. Porque si no, los demás te van a tachar diciendo, ahí están ellos que dicen esto, pero son otra cosa. Y con razón. ¿Por qué? Porque la incoherencia desacredita, desmerita el mérito, la fuerza del mensaje y la carga moral del mensaje. Cuando yo no vivo, cuando yo no muestro lo que yo soy, o cuando yo creo otra cosa diferente. Cuando yo digo, yo creo en esto. Yo soy cristiano, pero creo en esto, óigame. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que Cristo, que es el que se supone que es su Señor, que le está diciendo que esto no se debe hacer y que esto es lo que se debe hacer, cómo hacemos para que usted se pueda llamar cristiano y haga exactamente lo contrario que lo que Cristo quiere que usted haga? ¿Cómo hacemos eso? Eso es difícil. Y cuando hay personas así en la comunidad, le hacen daño a la comunidad, le hacen daño al cristianismo. Por eso San Pablo en 1 Corintios 5, aquel que está viviendo con la mujer de su papá, que dice, sáquenlo y échenlo al poder de Satanás. Y dice, wow, ¿y cómo echarlo al poder de Satanás? Quiere decir, fuera de la comunidad donde es el reino de Satanás, porque él está aquí diciendo que es cristiano, pero haciendo una cosa que no hacen ni siquiera los más pecadores de los cristianos. Por lo tanto, él no puede. Le hacemos daño si permitimos que viva en esta incoherencia de decir que es cristiano, pero vivir otra cosa real. Al reino de Satanás significa que vaya afuera otra vez y que cuando él quiera entrar, entre por la puerta de adelante, entre profesando fe, entre haciendo promesas, entre también con la disposición de cumplir con todos sus votos y con todo lo que quiera hacer. Por eso el Señor hoy nos invita a través de la alegría de Pablo a que la comunidad no viva para las cosas personales de cada uno, ni los intereses, que es el inicio del pleito de una comunidad. Las comunidades pleitean cuando cada uno está buscando su propio interés. También lo pasó en la comunidad de Jesús, entre los apóstoles. Comenzaron a decidir quién era el más importante. Ahí hay problemas, porque cada uno tenía sus razones para decir por qué era el más importante. Y aquí lo grande es que no era cuestión de ser el más importante, sino el menos importante. El truco era lo contrario. Y por eso el Señor aquí le pregunta, y ahí están ellos que no se atreven ni a hablar porque saben que cada uno está jalando agua para su molino y no está buscando el interés y el bien de la comunidad y de la sociedad que le rodea. También cuando Santiago y Juan le pidieron sentarse a la derecha y a la izquierda cuando estén en el reino, los demás se molestaron, se enfogonaron. Y con que sí. Y se molestaron porque ahí cuando cada uno piensa en los intereses propios, comienza la rivalidad y comienza el malestar entre unos con otros. Y por eso tenemos que pedirle al Señor la gracia de poder entrar en este camino con un espíritu de humildad y de obediencia, como lo hizo Cristo. Cristo podría haber dicho, como un buen malcriado si lo hubiera sido, que a mí no me tienen que estar crucificando, porque yo soy el Hijo de Dios. Y comienza a argumentar, ahí lo que habría armado es un lío.
Él no quiso violentar las normas de Israel. Él entró en ellas, Él declaró en ellas, Él quiso salvar a los de Israel y los de Israel no quisieron. Algunos habrán querido, otros no. Pero Él no vino aquí a desmontar la ley, sino que la ley se le diera cumplimiento. Él no vino a quitar el sábado, Él quiso que el sábado tuviera sentido en el Señor, en el hombre. Y así también la ley, y así todo, que tuviera sentido, que se le encontrara el verdadero sentido. Que es el problema cuando nosotros estamos aplicando una ley y después hay gente que dice, no, las leyes son malvadas y no son de Dios, hay que quitarlas todas. Mentira, ni Jesús lo hizo. ¿Quién eres tú para quitar leyes que Jesús no vino a abolir? Yo no vine a abolir la ley, sino que vine a que se dé cumplimiento. ¿Quién eres tú para decir que la ley no existe? ¿Acaso eres mayor que Jesús? Vaya. Entonces, por esto hay que entender el gran respeto que tiene Jesús por la ley y la nueva interpretación que le da. Pero ahora no quiere que tú inventes otra nueva, porque ahora podemos inventar cada uno la interpretación de la ley. Jesús es el intérprete de la ley y el Espíritu Santo el que nos la explica en el corazón. Y eso lo hace desde la iglesia. No puede cada uno inventar su verdad, porque la verdad no es relativa y la verdad no es según cada cual. La verdad tiene nombre y se llama Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y nos invita a nosotros a vivirlo en plenitud. Y ahora también el Evangelio. En el Evangelio es un Evangelio curioso. Dice, él pone una parábola interesante, 2 hijos, una viña, y a los 2 le pidió lo mismo, y ahí lo contrario, a uno le pidió que fuera y no, dijo que no, y después fue, y el otro lo contrario. ¿Qué significa esto? El primero, el que dijo que no, son las prostitutas y publicanos, a los cuales se les presentó una ley. Yahvé dijo a su pueblo, no cometan adulterio, no roben, y ellos dijeron no. Pero después vino Juan Bautista y se convirtieron. Está hablando de esa realidad. Los pecadores, los que dicen no a la ley, pero después se arrepienten y se acercan. Después las prostitutas y publicanos se acercaron a Jesús, se convirtieron muchos, como el jefe de publicanos Zaqueo y como el publicano Mateo, que además se convirtió en apóstol, para que vean lo que es posible hacer con un pecador que primero dice no a Dios, pero después dice, está bien. Y Jesús le dijo, sígueme, y ahí está, dijo sí. Ese era el que decía no, y después dijo sí. Y así lo contrario, los fariseos son los que tienen la tradición de decir sí, siempre dicen sí. Yahvé es el primero, es lo único, todo, Yahvé. Nosotros seguimos a Yahvé, respetamos a Yahvé. Y vino Juan Bautista y comenzaron a cuestionarlo. Ve a trabajar en mi viña. Ellos dijeron, sí. Ahora Juan Bautista les pedía conversión. Ellos dijeron, no quieren conversión. Entonces, en esa parábola interesante, él provoca. Él dice, ¿quién fue el que cumplió eso? El que dijo sí después. Publicanos y pecadores. Ellos van delante. Los otros que dijeron sí, están atrás. Y me imagino, ahora yo quiero que se imaginen el auditorio. De este lado, publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores, prostitutas. Y de este lado, fariseos. Y yo me imagino este mensaje. Los fariseos, las prostitutas y los publicanos les preceden en el reino de los cielos. Imagínense la sonrisa de esperanza de las prostitutas y publicanos. E imagínense la cara de los otros. La sorpresa, el golpe que da cuando Jesús está explicando que la cuestión es convertirse. Y si usted no se quiere convertir, aunque le haya dicho sí al Señor, bueno, está también el que dice no y después no. Y está el que dice sí, que después le dice sí, como Felipe. Felipe es un israelita que no tiene doblez, en el cual no hay mentira. Entonces ese era uno que había dicho sí, y Jesús lo alabó, y de que me conoce, espérate, tú eres hijo de Dios. Ese es un ejemplo del sí que sí, pero él pone el ejemplo del contraste para ver cómo ellos que se creen mejores que esto, sin embargo ellos están diciendo que no, cuando aquellos que parece que están diciendo que no, o dijeron que no en un tiempo, ahora con la conversión muestran
que son dignos del reino de los cielos, y si hay camino hacia el reino de los cielos, ellos van delante que los otros. ¿Por qué? Porque el legalismo es bueno cuando se aplica en toda la justicia, pero cuando el legalismo te olvida la misericordia, la compasión y la conversión, entonces esas leyes están vacías, pero no porque no sirvan ni porque no sean santas, sino porque no están siendo aplicadas en la justa medida para santificar al ser humano con la obra del Espíritu que pueda hacerlas cumplir. Por eso el Señor aquí hoy viene con una palabra que es bien dura y que es bien exigente para que el ser humano entienda que lo primero es escuchar a Juan Bautista, que predica un mensaje de conversión, para después escuchar la predicación de Jesús, que derrama el Espíritu para que esa conversión que anunció Juan Bautista se convierta por el don del Espíritu Santo. Juan bautizó para la conversión, pero ahora Jesús nos bautiza con Espíritu Santo y fuego para que esa conversión que predicó Juan Bautista pueda vivirla yo en mi corazón. Y por eso se aplica aquello de Ezequiel 36, 36 que dice: les derramaré un espíritu nuevo y un agua nueva, y les rociaré con un agua, y haré que caminen conforme a mis mandamientos. La ley no se cambia, el Espíritu da vida para que esa ley pueda ser vida o camino hacia la vida vivido verdaderamente por el fruto del Espíritu Santo. La letra sola mata, pero la letra es vida cuando el Espíritu da la capacidad para que en mi vida personal yo pueda vivirla. Y hay que entender eso así, porque si no, entonces estamos con un intimismo en donde simplemente, si la ley mata, entonces solamente decir que Jesús es Señor salva. Y no es así. No basta. No todo el que me diga Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. No basta eso. Eso no basta decir, sí, Señor, haré lo que tú me digas. Eso fue lo que dijo el pueblo de Israel. Cuando uno busca en Éxodo 19, que Dios le manda a decir a Moisés que le diga a su pueblo lo de la alianza de Sinaí, y él explica las alianzas, explica los términos de la alianza. El pueblo de Israel dijo, haremos todo cuanto. Estos dijeron que sí. Y después sabemos muy bien que murmuraban, que no. O sea, un sí para después decir 18 no. Así también muchas veces vivimos nuestra vida dramáticamente en un triste no, que nos incapacita a tener la esperanza para poder tener la salvación y caminar hacia el reino de Dios prometido. Ojalá que pudiésemos convertirnos de verdad. Ojalá que entendamos el mensaje y ojalá que entendamos la realidad de esa ley que no vino a ser cambiada, sino que ahora leída a los ojos del Espíritu, esa ley me permite a mí tener vida. Así como las normas y la doctrina que recibimos de la iglesia, es una doctrina de salvación y nosotros tenemos que acogerla. Y no podemos decir, esto me cuadra, esto no me cuadra, esto sí me cuadra, esto no me cuadra, porque una cosa es la iglesia y otra cosa es Jesús. Eso se llama distorsión de lo que es la continuidad del mensaje de Jesucristo a través de la iglesia. La iglesia es la continuadora. Quizá en algunos de los de la iglesia han hecho mal, y de ellos se puede decir lo que se decía de los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. De algunos que otros pícaros en la iglesia nos pueden decir esto, pero sin embargo lo que ellos dicen es importante. Y cuidado con decir ahora que lo que ellos dicen no vale, porque así no es que cuenta la cosa. No es así. El camino consiste en que si tú encuentras a alguien de la iglesia, aunque sea muy importante, aunque sea un cardenal, aunque sea un nuncio, haciendo las cosas que no son, haz lo que él dice, no lo que él hace. Quiere decir con esto que si tú sabes criticar muy bien lo malo que hace una persona, es solamente para que lo grabes bien y tú no lo hagas. Pero no para que ahora agarre la ley que él debió haber predicado y tú la tires porque él no la vivió. Si tú la tiras porque él no la vivió, tú tampoco tendrás vida. Porque la vida se encuentra en la ley, que por medio del Espíritu se puede convertir en vida cuando el Espíritu me guía a vivir la verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado, y el Señor te pide
que tenga cuidado con lo que tú crees. Tienes que creer lo que la iglesia cree. Cuando uno se hace obispo, uno promete unirse siempre a todo lo que cree la iglesia y a todo lo que enseña la iglesia. Y casi todos los que se consagran dicen algo parecido, porque es necesario creer lo que la iglesia cree. Y si yo no lo entiendo, decirle al Señor, ayúdame a entenderlo. Ah, no, yo no lo entiendo, así que esto no cuenta. Lo que tú no entiendes es por tu corto cerebro, no porque no sea verdad. Si yo no entiendo, yo soy el que estoy lento y tengo que entenderlo y decirle al Señor, ayúdame para que yo pueda entenderlo. Y eso se aplica a todo, se aplica en este tiempo. Vuelvo otra vez con el mismo tema, el aborto, las causales. Yo no puedo decir, yo soy católico, pero yo creo en las causales. No. Y si alguien cree en las causales y dice públicamente que cree en las causales, oigan bien, hasta que no se convierta no debería comulgar. Y ustedes saben que hay personas que comulgan a pesar de que enseñan de que las causales se pueden vivir. No deberían comulgar. ¿Por qué? Porque esa comunión le está haciendo daño. Esa es la enseñanza de la iglesia. No me gusta, no sé. Esta es la enseñanza de la iglesia. Como en eso, en muchas otras cosas más, para no acabar siendo un fariseo, sino teniendo que creer, pero después viviendo aquello que el Señor me enseña. Que el Señor nos ayude y podamos experimentar el gozo de entrar en este camino con un constante sí a nuestro Dios. Amén. Profesemos nuestra fe juntos ahora diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Dios vivo, al Dios que nos ha venido a dar el Espíritu para poder vivir su ley. Por la Iglesia, para que toda ella sea llamada permanente al mundo para seguir el camino mejor, roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Por los responsables de las catequesis, para que sepan presentar el mensaje cristiano, de modo que sea en verdad educación de la fe, llamada a la conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los profesionales de la enseñanza, de la educación integral de la persona, para que puedan cumplir su noble misión con dedicación plena y su trabajo dé fruto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros que hemos escuchado la llamada del Señor, como los dos hijos de la parábola, para que a pesar de la inconstancia y las indecisiones, respondamos con obras y de verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de María Cristina, Ramfi, Edi y Juana Victoria, para que el Señor los acoja en su reino y les permita participar del reino de los cielos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Natalia y Carlos, para que reciban salud de parte de Dios y los anime a seguir confiando en la bendición que Dios les quiere otorgar, rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, es esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, Él será para nosotros, ponla en tu corazón, dame tu mano,
Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea agradable, que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo el Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este santo y puro sacrificio que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí reunidos y todos los que están unidos en estas redes cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Felipe, Bartolomé y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna. Cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso,
Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, el pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate de tus hijos, María Cristina, Ramfi, Edi y Juana Victoria, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús,
Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer comunión espiritual. Unámonos a la oración según la fórmula de San Alfonso. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherentes en la gloria, coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y de nuevo gracias a todos los que participan, sobre todo en este domingo, Día del Señor, tan importante, cultivar la fe. A veces se dice que es una obligación y es bueno que nos pongan eso como obligación, porque es una necesidad realmente. Necesitamos al Señor. Nadie puede vivir una semana entera sin el domingo, sin la palabra que alimenta. Y después eventualmente cuando podamos comulgar el cuerpo de Cristo. Ya son muchas las personas que pueden comulgar, otros todavía por prudencia o por incapacidad o por dificultades no lo pueden hacer. Así que juntos unámonos en estas celebraciones que nos unen a todos, unos y otros, en una misma fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.